esta vez sí, ¿qué significa pensar? Mejor dicho, no. El tema de hoy es lo mismo pensar y ser, tal como está anunciado en el programa publicado en la web de la Universidad Popular. En realidad, el contenido es Parménides. Yo indicaba que si ibais al libro de la filosofía de la no respuesta, fuerais el capítulo 3, donde dice Parménides y el ser. Y si ibais al libro esta reedición, precisamente el tema, capítulo 1 es lo mismo pensar y ser. Pero porque está como más, es una reedición, modifico algunas cosas. Entonces, este tema es el más difícil de todo el curso. El más difícil, o por lo menos es el que más le cuesta a la gente. Y yo, si soy hábil, lo explico mejor. Algunas veces mejor, otras no tanto. Es una cuestión de habilidad del profesor. Y lo digo en serio, si no entendéis, no es vuestra culpa, por decirlo así, es la mía, en todo caso. Porque yo tengo que arreglármelas para explicarlo y que se entienda. Partiendo de la base, sabes que yo soy un poco machacón en estas cosas, partiendo de la base que si no se entiende lo que alguien dice, pues no sirve para nada. Vosotros perderéis el tiempo si no pudierais entender y llevaros algo a casa, como quien dice. Como no se trata de dar una información sobre Parménides, que está en cualquier historia de filosofía o en Wikipedia, además, porque no es esto, el seminario de esto no es eso, pues se trata de entender y incorporar algo, ¿no? Lo que yo pretendo que se incorpore, ya que os habéis apuntado a un curso de filosofía que se llama La pregunta por el sentido. Y entonces, lo que vamos a hacer a lo largo de todo el curso es preguntarnos por el sentido, ahondar en esta cuestión, para lo cual tenemos que ir adquiriendo unas determinadas herramientas. Entonces, la vez pasada nosotros hago un pequeño resumen, vimos uno que significa pensar, y puse un texto de Heidegger para iniciar el debate como ilustrativo. No era el objetivo ahí estudiar a Heidegger. Ya veremos si en algún momento del curso, ya veremos. Algo diremos de Heidegger, pero no hay un tema específico preparado para él. Y luego vimos aprender de la historia de la filosofía, también era un tema que de alguna manera trazábamos, aunque no lo dijéramos así, algunos objetivos. Y ahora entramos de lleno en el primer autor, por decir, porque es el que, según mi criterio, aquí se inicia la episteme, o sea, la ciencia, o sea, la filosofía. Aunque hay una diferencia de años, de décadas, entre hablar de episteme y de física y hablar de filosofía. Ya sabéis, como he dicho siempre, que la primera filosofía es la física, ¿no? Porque esto tiene que ver con esa primera pregunta acerca de la naturaleza, la pregunta por la fisis. Y ahora vamos a dedicarnos en esta sesión y seguramente en la próxima, si no terminamos, a revisar un texto bastante amplio para ser de esta época. Esta época que se trata prácticamente de los demás pensadores, no de los presocráticos, los llamados pensadores o filósofos presocráticos, no se conserva nada. Se supone que muchos de estos textos se perdieron cuando se destruye la Biblioteca de Alejandría. Porque la Biblioteca de Alejandría, casi ya en nuestra era, prácticamente en los inicios de nuestra era, un poco antes, pues fueron recopilando textos y también pensadores. Yo considero muchas veces que la Biblioteca de Alejandría es como la primera universidad, porque había
gente importante, interesante de distintas zonas, distintos lugares, muchos libros, y se investigaba. Es una universidad, ¿no? Realmente. Bueno, de Parménides se conserva el poema el conocido como poema de Parménides, que son unas... He puesto un resumen, que es el que yo me voy a guiar, y luego he puesto una curiosidad, ¿no? Una curiosidad. Quiero decir que está una edición bilingüe, griego, eso está completita, griego con la traducción abajo. Si alguien ha estudiado griego, y si no, una curiosidad, es como, son cosas que, interesantes. Y la traducción abajo que se puede corregir, ¿eh? Puede corregir, no siempre a mí me convence, porque traducir un texto antiguo es muy complicado. Los filólogos, por ejemplo, son las personas verdaderamente aptas para hacer estas traducciones, pero al mismo tiempo normalmente tienen formación filosófica, entonces hay que ser filólogo y tener formación filosófica, porque es que si no podemos utilizar un significado que en nuestra lengua actual, un significado que no tiene nada que ver con la filosofía. Bueno, aquí hay un pensador que es García Gual, un filósofo, un filólogo, ¿eh? Ya este señor debe estar ya ser emérito, jubilado, Don Pablo, mayor, que tiene traducciones muy buenas y también tiene obras muy interesantes sobre todos estos filósofos. Bueno, por otra parte, he compartido con vosotros un vídeo de la UNED, ¿eh? No dado por mí, sino es un vídeo que está muy bien. Así, os hacéis una idea, tiene una producción un poco interesante, hasta habla de la zona, habla de migraciones, de geografía, y es muy, muy interesante. Y hablan dos profesores, hay una profesora que sabe mucho de estas cosas, que es Teresa Doñate. No siempre fácil en cuanto a la comprensión. Ella es muy clara, pero luego es muy técnica y entonces a veces se nos escapan cuestiones. Y luego otro profesor. Entonces me ha parecido, no es muy largo, no llega a media hora, con lo cual digo, bueno, mirad, vais entrando un poco en materia. También yo hago una exposición orientada a este curso en estos libros que he mencionado. Bueno. Yo no sé, Cristina, si es normal, Cristina, Eduardo, ella es pedagoga, los profesores invirtamos un tiempo en estas explicaciones que parecen un poco tediosas, pero es que si no pones las bases pedagógicas y didácticas de lo que vas a hacer, pues los oyentes, los interlocutores, los alumnos tienen que saber por qué se hace algo, porque así anticipan un poco y se aprestan a enfocar. Muy bien. Entonces, sin más, vamos a tener en cuenta, yo precisamente para evitar el asunto de las proyecciones, que a mí me lo he traído escrito y vosotros también lo tenéis. Entonces vamos a leer un poquito y comentar. Brevemente, porque esto es inmenso, y según las preguntas o según lo ampliamos, como siempre. Dice así, bueno, este es un poema, está escrito de una manera poética o poemática. Están bastante bien descritos, si os ponéis, incluso si buscáis en internet, os dice cuántos versos, cuántas cosas, qué estilo, todo eso. Pero fundamentalmente parece que, según este profesor, si lo habéis escuchado el vídeo, que sería como un programa de estudio. Es un programa explicado así, ¿no? He puesto unos fragmentos que van a servir de guía. Dice, las yeguas que me arrastran tan lejos como mi ánimo deseaba, me han acompañado cuando me condujeron guiándome al famoso camino de la diosa que lleva al mortal vidente a través de todas las ciudades. Cuando aumentaron la velocidad, las jóvenes Elíades marchando desde la morada de la noche hacia la luz, quitándose los velos de la cabeza. Allí están las puertas de los caminos de la noche y del día. Retengamos esta primera metáfora.
ir de la oscuridad a la luz. Aquí se abre la puerta de la noche, del camino de la noche del día. De conocer será siempre ir de la oscuridad a la luz. Esta metáfora va a estar permanentemente presente en los escritos de los pensadores griegos. Por ejemplo, cuando Platón nos cuente que estamos en una caverna, bueno, esta es una alegoría, y que cuando estamos en la oscuridad, etcétera, y de repente vemos una sombra, creemos que eso es la realidad, y hasta que cuando sale verdaderamente se da cuenta que se había equivocado, que estaba engañado y que las cosas verdaderas están a la luz. Por ahora no voy a decir gran cosa, voy a ir glosando y subrayando, y luego hablamos. Y la diosa me acogió con afecto, me acogió con afecto la mano derecha, con la suya tomó y me dirigió la palabra diciéndome: oh joven compañero de inmortales aurigas, tú que llegas a nuestra morada con las yeguas que te arrastran, salud. Pues no es un mal hado el que te ha inducido a seguir este camino que está apartado del sendero de los hombres, sino el derecho y la justicia. Es preciso que conozcas todo, tanto el corazón imperturbable de la verdad bien redonda, como las opiniones de los mortales en las cuales no se halla la verdadera creencia. Entonces, el derecho y la justicia, porque realmente hay como una justicia en la naturaleza, un equilibrio, que es lo que rige todo, ¿no? Ya veréis que esto luego se expresará o como la idea de bien en Platón, o otro tema transversal que es lo apolíneo y lo dionisíaco, esta dicotomía, esta tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco, etc., ¿no? Lo apolíneo sería el equilibrio, sería la justicia, pero justicia en el sentido de equidad, de equilibrio. Lo de verdad bien redonda, me gustaría también que lo conservarais, porque lo comentaremos en un determinado momento de hoy. Y bueno, y ahí es donde se encuentra la verdad. En cambio, las opiniones de los hombres, no se halla la verdad en las opiniones de los hombres. Los griegos distinguen entre episteme, ciencia, y doxa, es decir, opinión. Entre opinión y ciencia. También hemos hablado los otros días. Nosotros necesariamente, nuestra filosofía personal está formada por opiniones o por creencias, en la mayoría de los casos, opiniones fundadas, creencias razonadas, pero depende en qué cuestiones conviene poder dar el paso hacia la episteme, hacia las ideas. Y nuevamente siempre sale Ortega. Se trata de convertir opiniones o creencias en ideas. Y Ortega es del siglo pasado. Pues bien, te contaré. Tú escucha y recuerda el relato. Lo primero, ¿qué es y no es no ser? Es la vía de la creencia, pues sigue a la verdad. La otra, que no es y es necesariamente no ser. Esta, te lo aseguro, es una vía impracticable, pues no conoceréis el no ser. Ello es imposible e inexpresable, pues es lo mismo pensar y ser. Aquí me voy a detener un poco. Esta es la traducción, no es la que más me gusta. Si alguien sabe griego, se va al texto griego y seguramente le puede encontrar una traducción mejor. Depende de lo que hayáis estudiado, se estudiaba griego. Si latín y griego, depende. Aquí se formula por primera vez el principio de identidad. El ser es, el no ser no es. Y el de no, y es imposible que el no ser sea o que el ser no sea. Es el principio de no contradicción. Esta es la base. Pero esto no es solo un primer principio lógico, porque Parménides no solo es
un lógico, es uno de los primeros lógicos, y también es un físico. El ser también es la fisis. Ya veremos cómo podemos esto engarzarlo. Entonces, este es el primer principio, que el ser es y el no ser no es. Y es imposible que el ser no sea. Es lo mismo pensar y ser, dice Parménides. Este es el título del tema, por eso me voy a detener un poco. No sé si terminar todo. No, está bien, me detengo. Aquí me voy a detener más. Si lo tenéis por ahí en alguno de los libros, lo he puesto en griego. Togar auto noein estin te cayein, ¿no? Es lo mismo, noein, auto, quiere decir lo mismo. Hoy me da mucha pereza lo de las pizarras. Sino, sí, es auto, lo mismo. Pensar, que es noein, einai, que es ser. Esto dice para mí es literalmente. Ya creo que he comentado aquí mismo que la palabra auto la utilizamos en ese sentido. Un automóvil se mueve a sí mismo. Auto. Alguien es autónomo. Lo tenemos en castellano, lo tenemos incorporado en una serie de palabras. Entonces, es auto, o sea, lo mismo, pensar, noen, y ser, einai. ¿Por qué lo digo en griego? ¿Sabes para qué? Porque para evitar cualquier tipo de dispersión con traducciones que hay en el camino. Es muy sencillo. Noen es el infinitivo del verbo pensar. De ahí viene, por ejemplo, nous es inteligencia. Noen. Los que habéis estudiado griego sabéis que los verbos no se enuncian en el infinitivo, como en castellano. Comer, dormir, jugar. Sino en la primera persona del presente del indicativo. Por ejemplo, sería como, el verbo como, el verbo duermo, el verbo leo. Así lo enuncian ellos. Pero es el infinitivo del verbo, ¿cómo es? El verbo noin. Einai es también el infinitivo del verbo que en griego se enuncia eimi, quiere decir soy, eimi. Pero bueno, eso a vosotros da igual, porque no vais a dedicaros a traducir del griego. Einai es el ser. Einai se dice en los textos griegos, tanto de Parménides como en los textos clásicos, to einai, el ser. Repito que esta es una de las clases más técnicas de todas. To einai, bueno, ese es el artículo neutro. To einai es el ser. Pero también estos escritos figura la palabra to-on. Tengo que decir que to-on y to-einai son iguales. Los utilizan indistintamente. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo utilizan indistintamente. O sea, esto quiere decir que ser y ente, la palabra ente nuestra viene del on, ons que pasa al latín ens, y en castellano decimos ente. Lo que pasa es que hemos perdido completamente la relación directa con el verbo ser, ¿no? Porque en castellano nosotros no tenemos, es un participio presente del verbo ser, on. Einai es el infinitivo, on es un participio, que quiere decir lo que está haciendo. Por ahí lo traducen algunos como lo siente, lo que está haciendo. Así como el amante es el que ama, y el durmiente es el que duerme, el on es el que es. O sea, el que ejerce la acción de ser es el ente. El que ejerce la acción de amar, el amante. El que ejerce la acción de leer, bueno, el lector en este caso. El de dormir, el durmiente. Ese ejercer la acción de ser es el ente. Entonces, y quizás esa misma dualidad de llamar a veces eina y a veces on, quiere decir que el ser no es ni más ni menos que ejercer la acción de ser. Es un ser
Somos porque hacemos esa acción. No quiero traducirlo por existencia de momento, ¿eh? No se puede traducir. No me voy a detener en esto, pero veréis que esa palabra no existe para los griegos. Podríamos decir también que el ser está, para que nos entendamos, el ser está. Ahí sí que hay una, nosotros tenemos el verbo ser o estar. El ser está. Realmente en unas pocas clases podremos ver qué es el ser para Parménides, para Platón y para Aristóteles. Y cuando lleguemos a Aristóteles, si echamos la vista atrás, podremos entender perfectamente esto. Así que hay que tener un poco de paciencia. Quiere decir que ahora se va a entender un poco, pero dentro de 3 o 4 clases lo vais a entender completamente. Si estuviéramos en un curso universitario, cuando tocaran los exámenes, ya lo vais a poder, podríais escribir sobre el término ser, ¿no? Entonces, de momento quedemos que ser es, el ser está. ¿Cómo podríamos definirlo con los poquitos recursos que tenemos hasta en esta explicación? El ser sería entonces, pues, todo lo que es. Todo lo que es. Todo lo que es un ser. ¿Qué es un ser? Lo que es. Dicho de otra manera, ser es todo aquello de lo que se puede decir que es, que le puede predicar que es un ser. Esto era Aristóteles y en Platón, en todos. En esto hay son unos discípulos del otro, ¿eh? Y no se contradicen para nada. Tal como he dicho yo, lo que hacen los siguientes es hilar más fino, pero partiendo de unas bases que están bien colocadas aquí. El ser entonces es lo que está. Pero esta expresión es lo mismo pensar y ser, es auto, noein y einai, es la que tenemos que tratar de entender. A ver, si estuviéramos en una clase con más tiempo y nos fuéramos a dedicar varias horas a este tema, inmediatamente yo preguntaría, bueno, a ver, ¿qué puede querer decir? Pero yo voy a simplificar, porque el sistema que usamos aquí tiene unas características. Bueno, ¿qué es lo que digo pensar y ser? Pues que solo se puede pensar en el ser, podría ser, ¿no? Vamos a ir apuntando. Si a alguien que se le ocurre una y decirla, la dice. La dice sin ningún problema, sin micrófono ni nada, y lo dice viva voz, yo lo repito. ¿Qué quiere decir que es lo mismo pensar y ser? Que solo se puede pensar en lo que es. ¿Se entiende esto, no? Es más, fijaos, digresión. Cuando nosotros pensamos, solo pensamos en lo que existe. No podemos pensar en lo que no existe. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y yo no puedo pensar en un centauro. O en un unicornio que no existe. Sí, no, claro que puede. Lo que pasa es que estamos hablando de ahora, ¿eh? No, lo que pasa es que la noción de unicornio o de centauro está formada por cosas que existen. O sea, qué sé yo, ¿cómo se llama este que tiene el cíclope? Tiene un solo ojo. Bueno, la noción de ojo, o sea, nosotros no podemos construir contenidos o significados, pero esto es una cosa de ahora. Vamos, que hay que avanzar mucho para llegar a esto, que no se correspondan de alguna manera con la realidad. No podemos inventarnos algo que todo o en parte, aunque yo haga luego una especie de collage, no exista. Entonces solo se puede... Sí, dime. Nada. ¿Eh? No, eso te lo... bueno, vale. No se puede imaginar nada que no exista. No. Nada. No, que no exista en absoluto. En absoluto. Claro, en absoluto. Pregunta que si no se puede uno imaginar nada que no exista. Por supuesto que sí. Pero no, tú puedes imaginar, por ejemplo, que lo que quieras, fantasear, pero nosotros fantaseamos con unos contenidos de conciencia que de alguna manera, que no es el caso de Parménides, provienen de los sentidos y que hemos tenido experiencia de ello. Sería, como es
vamos a ver distintas interpretaciones, lo vamos dejando ahí. Solo pensamos en lo que existe. Nuestros contenidos de conciencia, hablando actualmente, son de algo que corresponde con la realidad, lo que le llamamos realidad. Y si vamos de vuelta, es un poco más complicado. Lo que es en tanto es pensado. Esto ya es un poco más complejo. Porque me podríais objetar, bueno, no, pero si hay cosas que existen y que yo no tengo ni idea de ellas y nadie las conoce y sin embargo existen. Claro. Pero no olvidemos que lo que está buscando Parménides es la episteme, la ciencia. Entonces, solo va a formar parte de eso que llamamos episteme aquello que puede ser pensado. ¿Y qué quiere decir eso? Aquello que puede ser conocido. ¿Cómo? Científicamente. Estoy traduciéndolo, pero no una traducción lingüística, sino una traducción de ver qué contenido puede tener. Nosotros podemos pensar en el ser. O sea, pensar es pensar en el ser y al mismo tiempo ser consiste en ser pensado y viceversa. Nada podrá formar parte de la episteme si no es conocido, pero además conocido adecuadamente. A ese pensar habría que describirlo muy bien, porque la ciencia no es de cualquier cosa, sino para formar parte y poder enunciar o construir un enunciado válido en una determinada ciencia, tiene que haber sido bien construido, demostrado según las distintas disciplinas, ¿no? Este es el tema. Ahí lo dejamos. Pero el ser, para Parménides, hay un solo ser. Vamos a continuar un poquito, ya volveremos sobre esto. Dice, es necesario decir y pensar que lo ente, lo mismo, lo ser, es pues el ser, pero el no ser no es. Te ordeno que consideres esto, te aparto pues de esta primera vía de investigación, así como de aquella por la que los mortales, ignorantes, errantes, bicéfalos, son arrastrados como sordos y mudos, estupefactos, gente sin juicio, para quienes el camino de todas las cosas marcha en direcciones opuestas. Nunca será conseguido que el no ser sea. Aparta tus pensamientos de esta vía de investigación. No te obligue a marchar por ella la costumbre tantas veces practicada. ¿Por qué? ¿Qué querrá decir esto? Porque es lo que cambia. Es secundario para lo que quiero explicar hoy, pero el ser esto es importante, ingénito e imperecedero, pues es completo, imperturbable y sin fin. Primero, hay un solo ser para Parménides, un solo ser. ¿Qué será el ser entonces? Hay todo, En realidad no olvidemos que están indagando acerca de la fisis, acerca de la naturaleza. Hay una sola naturaleza, una sola fisis. No quiero utilizar la palabra realidad, realitas, pero podríamos decir que hay una sola realidad. No hay dos realidades, hay una sola. Pero esa realidad, eso no, independientemente de que la conozcamos o no, llámale universo, llámale naturaleza, llámale materia, hay una sola. O sea, que en ese sentido el ser es uno. Aquí está enunciando, no solo ha enunciado el principio de identidad, sino la noción o el concepto más universal que existe. Puesto que todo es ser. Por ejemplo, si yo dijera español, aquí estamos hablando, esto lo vamos a ver bien en Aristóteles, universal, particular, español. ¿Qué es un español? Pues todo aquel que es español, todo el que ha nacido en España. Pero yo no puedo decir de un francés que, o sea, Cruz es española, Teo es español, Jesús es español, porque a todos se le puede, a todos nosotros, hasta yo soy español legalmente hablando, y además me siento muy español, porque se puede predicar que somos españoles.
O sea, estos significados se pueden predicar de un determinado ser, de una determinada cosa que cumple con esos requisitos. Entonces, el ser es la noción que todo lo abarca, porque de todo lo que existe, de todo lo que es, se puede decir que es ser. ¿Mm? No puede haber dos seres, porque esos dos seres realmente... esto no lo digo yo, lo dicen los propios griegos. Me parece un ejercicio como muy, muy pueril, pero si hubiera dos seres, entre este ser y este otro, ¿qué los separa? El no ser no, porque no es. Y si es ser, pues no hay separación posible. O sea, el todo, por definición, todo lo abarca. El ser es todo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Mm? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Si el ser es único, ¿cómo es que tenemos el ser divino compuesto de tres personas diferentes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, eso un griego ni lo conocía, ¿eh? Menos mal, menos mal. Respondido. No, Respondido. Vamos. Gracias. No, los griegos no lo conocían, pero de todas maneras vamos a hablar de eso cuando vayamos a la síntesis del medioevo. Bueno, el ser es entonces uno, único. Más, en otro paraje dirá, el ser es semejante a una esfera bien redonda, a lo mejor está más adelante, no lo sé, con todos sus puntos equidistante del centro. Aparece la noción de esfera, de circunferencia, es una de las primeras geométricas que aparecen en los griegos, la primera, donde todo, y por eso también cuando habla de la verdad dice que la verdad es bien redonda, porque veremos también, sobre todo en Platón, que bien y verdad son lo mismo. Lo vamos a ver en Platón. Es ingénito e imperecedero. Quiere decir que ni ha nacido, no tiene ni principio ni fin. No tiene un origen. Esto es muy importante dentro de la visión griega porque va a ser radicalmente opuesta a la judeo-cristiana. Ya lo hemos dicho, lo insinuamos, me parece, la semana pasada. A nosotros se nos hace difícil entender o comprender, tenemos como unas categorías mentales, culturales, que nos dificultan, lo que está. Y desde luego ellos no se cuestionaban cuál era el origen de lo que está. Lo explicamos la vez pasada, bueno, referimos a ello, volveremos en su momento. Dentro de la visión hebrea, por ejemplo, todo Dios, está en la Biblia, el Génesis, y Dios ex nihilo crea el mundo, primer día no sé qué, el segundo, el tercero, bueno, empieza y va a terminar, va a haber un fin del mundo. Hay un alfa y una omega. Eso para los griegos, ¿no? Porque no tienen una visión lineal del tiempo, por eso decía yo que tiene una visión cíclica. Ya iremos metiendo todas estas nociones. Entonces, las cosas, el ser está. La pregunta por el origen, no, para ellos no tiene ningún sentido. No se la hacen. Y la manera de expresar lo que es ingénito e imperecedero, pues es completo, ahí donde dirán en otros parajes, semejante a una esfera bien redonda, imperturbable y sin fin. Esto sin fin hay que explicarlo. Quiere decir que es imperturbable, que no cambia, el ser no cambia. ¿Cómo que no cambia? No, el ser, el todo, siempre es el todo. Uno de los problemas para los griegos era conciliar el movimiento con el reposo. Y muchas veces se ha querido contraponer a Heráclito y Parménides, donde Parménides dice que el ser no cambia, es inmutable, y Heráclito dice, Panta rey, todo fluye permanentemente, no te bañarás dos veces en el mismo río. Y se lo ha querido plantear como una contradicción, para nada, ya lo explicaré. El todo, el ser, no cambia. Sin embargo, puede estar en continuo movimiento, transformaciones, pero si el ser es la materia, que de hecho para ellos es materia el ser, para todos los griegos el ser es materia,
La materia la materia es siempre la misma. Materia, energía, ese binomio, es siempre la misma. Yo creo que lo que estás comentando, creo que lo que quiere distinguir es infinito, no es lo mismo que sin límites. Me parece que... Coméntalo. Bueno, a mí es que el poema de Parménides, yo lo descargué, o vamos, lo fotocopié de una traducción de un filólogo del año 70 del editorial Gredos, y leyendo varios fragmentos, desde que no tengo, vamos, instrucción ninguna sobre ello, yo creo que si lo lees de distintos traductores, hay cosas que aparentemente para mí no reflejan, creo que hay problemas de traducción. Por supuesto. Entonces yo, en un libro muy antiguo, de esos que ya no quedan, fotocopié una traducción del año 70 de la editorial Gredos, que es la que más me gusta, porque creo que esta persona es un filólogo y entonces la traducción es la que más entiendo. Y es exactamente lo que estabas comentando. Creo que ahí hay una característica muy importante en distinguir sin límite o infinito, porque entre un pensamiento griego y, por ejemplo, luego el pensamiento hebraico que hablabas el otro día, creo que en esos términos, desde el punto de vista no solamente filosófico, sino de creencias religiosas, puede haber mucha diferencia. Es lo que yo saqué de Muy bien. Porque es que a mí el poema, como lo tengo, poéticamente me gusta. Ajá. Lo que pasa es que hay que destriparlo mucho. Claro. Muy bien, muy bien. Voy a abundar en lo que... Muchas gracias, Carmen, Mari Carmen, muchas gracias. A ver, es ilimitado, puesto que no hay nada que lo limite. Si realmente el ser es todo lo que es, algo que lo limita tendría que ser. Entonces no lo limita, porque se continuaría, digamos, se pegaría, ¿no? Realmente es ilimitado porque nada lo limita. Podríamos decir también de otros que en todo caso el ser se cohesiona a sí mismo, su propio, no hay nada que lo limite, sino más bien el mismo, el principio de cohesión está en el propio ser. Sin embargo, no es infinito. ¿Por qué? Porque el ser, como es la materia, hay una cantidad discreta de materia. Sería una contradicción hablar de una cantidad infinita de materia. Es una contradicción. El concepto infinito se las trae porque es realmente creacionista. Y cuando veamos a Kant, veremos cómo Kant llama la atención sobre nuestra manera de pensar, que tiene que ver con nuestras propias categorías, etcétera, que a veces nos juegan malas pasadas. Realmente nosotros estamos en una cultura en donde las cosas son como, hay un principio y hay un fin. Esta no es la de los griegos, para nada. Por lo tanto, estos problemas no les inquietan y por lo tanto la pregunta por el sentido en ningún caso sería la pregunta por el principio del universo. Nunca. Porque esto es como que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Es un poco una cosa que no tiene respuesta en realidad. Entonces, importantísimo. Ilimitado, pero no infinito. Yo creo que se entiende. Porque ahí podríamos elucubrar muchas cosas. Llevando a la física y a la física actual, ya los expertos podrían decir muchas cosas. Perfecto. No ha sido ni será en cierto momento, pues es ahora todo a la vez. Uno, continuo. No es que haya evolución, no, es todo. Uno y continuo. Uno. La totalidad es la unidad. Hay una sola totalidad. La unidad, el ser es la unidad. Pero es que la unidad y la totalidad es lo mismo. Y es continuo quiere decir que, no, que es homogéneo, que no hay
por ahí lo dice Caso de manera, que no hay un poco más de ser aquí y un poco más de ser allí, porque no estamos hablando de eso, estamos hablando de que es un todo continuo. Pues, ¿qué nacimiento le buscarías? ¿Cómo y de dónde habría nacido? No te permitiré que digas del no ser, porque ello no es ni es expresable, ni concebible. Pues, ¿qué necesidad a nacer antes o después le impulsaría si procediese del no ser? O sea, por ejemplo, la propia fórmula ex nihilo, a partir de la nada, eso es, bueno, pondría los pelos de punta a Parménides, a todo, porque ¿cómo va a decir que el ser va a venir del no ser? Además es curioso, no sé si a lo mejor en algún momento hacemos como hay que hacer como la confluencia entre cristianismo y filosofía, una cosa, a ver, bueno, como que Dios crea, pero es que estamos hablando de trascendencia, Dios sería un ser, lo que decía María Luisa, ¿no? Dios sería un ser, estaría el creador y las criaturas, y entonces esta es la trascendencia, pero bueno, esto desde el punto de vista ontológico o filosófico no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué necesidad a nacer antes o después le impulsaría si procede el no ser? Por tanto, es necesario que sea absolutamente o no. Pero tampoco permitirá la fuerza de la verdad que del no ser nazca algo a su lado. Está insistiendo. Tampoco que se engendre ni perezca, permite la justicia, relajando las cadenas, sino que las mantiene firmes. El juicio sobre ello, en este aspecto, es o no es. Pero se ha decidido, como era de necesidad, que esta vía era impensable e inexpresable. ¿Cómo podría perecer entonces el ser? ¿Cómo podría nacer? Por tanto, queda extinguido el nacimiento e ignorada la destrucción. No está dividido, pues es todo igual, lo mismo. Como es uno, no se puede dividir, ¿no? Ni es más aquí, ni más allá, etc. Bueno, pues luego, nuevamente al final, fíjate lo que estábamos hablando, Carmen, de todo lo cual se concluye que el ser es ilimitado, aunque no infinito. Esto lo dice el propio Parménides. Bueno, con esto cierro para ti el fidedigno discurso sobre la verdad. Ahora vamos a traer agua para nuestro propio molino. ¿Cuál es ese propio molino? Pues intentar explicar esto y hacerlo inteligible. Fijaos, la pregunta por el ser, podríamos decir que está en la base de los orígenes de la ciencia y de la filosofía, ¿no? Es la pregunta por el ser. En realidad es la pregunta por el arjé, por el principio, pero no principio en el sentido temporal nuevamente, sino por el principio material, por el elemento constitutivo básico de la física, que en realidad es materia. Pero aquí surge de una manera explícita la pregunta por el sentido. ¿Por el sentido de qué? Por el sentido del ser, por el sentido de lo que es. ¿Esto quiere decir que antes no se preguntaban por el sentido? Por supuesto que no quiere decir eso. El ser humano individualmente siempre se habrá hecho preguntas que tenían que ver siempre con cuestiones que había que resolver, con obstáculos, para poder seguir adelante. De los primates, de los hombres más y los homínidos más primitivos, cuando realmente tenían que resolver algo, pues se cuestionaban y buscaban, la respuesta les permitía dar una solución, a lo mejor defenderse de los enemigos, comer mejor, no tener poder digerir bien, gracias luego al fuego, en fin, muchas cosas, vivir en grupos, o que era también más, se colaboraba más y ella también era defensivo y cobijaba el grupo. Siempre
siempre el individuo, precisamente la característica fundamental para mí de la inteligencia humana es que se pregunta por el sentido. Bueno, aquí surge en toda su expresión la pregunta por el sentido, porque también surge la respuesta. Para mí es una primera respuesta. Voy a dar una interpretación, no vamos a hablar de lógica, no vamos a hablar del concepto más universal, ya no vamos a hablar qué es la totalidad de la materia, sino qué puede significar es lo mismo pensar y ser en este desarrollo que estamos haciendo, porque va a haber una continuidad a lo largo de estos meses. Pensar, lo uno también un poquito aquello que abríamos en la primera clase, ¿os acordáis? Pensar para mí es interrogarse. Hay un pensar fundamental que significa preguntar, interrogarse. ¿Sobre qué? Bueno, podemos preguntar por muchas cosas. ¿Qué ropa se va a usar este verano? ¿O qué ropa se va a usar, qué color y qué se va a usar este invierno? ¿Los pantalones irán a las cinturas o de talle bajo? Horroroso, por otra parte. Eso no es pensar. Sí, lógicamente la inteligencia se usa para todo. Pero pensar, ese pensar fundamental, es la pregunta por el sentido. El ser humano, digamos, ejerce en su máxima expresión como ser humano cuando se interroga acerca del sentido. No sé si está Vitalia. ¿Ha venido Vitalia? Vitalia. La vez pasada tuvo una intervención muy interesante, Vitalia, ¿no? Bueno, yo tengo que ver, muy interesante. Porque a veces las cuestiones se captan, se captan de dos maneras, leyendo, estudiando, pero sobre todo utilizando como materia de trabajo la propia experiencia, porque la filosofía es una escuela de vida, por eso lo decimos. Entonces, en nuestra propia vida, todos tenemos, no tengo que explicar demasiado, me parece, qué significa pensar, porque en más de una ocasión vosotros habéis tenido que tomar una decisión muy importante y para lo cual habéis tenido que aplicaros a fondo pensando. En este caso pensar es buscar, evaluar, sopesar, para finalmente tomar una decisión. Aunque las decisiones prácticas en el sentido, un término que quiere decir ético y moral, nunca son científicas. No hay una fórmula científica para no equivocarse en una decisión. Ya sea comprándose una casa, un coche, eligiendo pareja o lo que sea, o tomando alguna opción en la educación de nuestros hijos. Siempre apostamos. Las decisiones siempre digo yo que son apuestas. Lo que pasa es que hay apuestas más descabelladas y otras más razonables, ¿no? Yo siempre hago la broma. Si yo quisiera ahora mismo candidatarme para que me fiche la NBA, hoy en día sobre todo, pero nunca hubiera sido posible, para ser sería una decisión ridícula, ¿no? Y además lo malo de las decisiones equivocadas es que nos abocan al fracaso y nos hundimos más. Pensar es buscar el sentido, para mí. Pero buscar el sentido es, de alguna manera, encontrar el sentido. Si pensar es buscar el sentido y ser es sentido, porque esto es una de las acepciones posibles. Ser como, por un lado, ser es fundamento, pero ser también es sentido. Entonces, he avanzado mucho, pero no es que me haya colado y haya patinado, no, simplemente que quiero que centremos en esta cuestión. Pensar es lo mismo pensar y ser, es lo mismo buscar el sentido que encontrarlo. Porque ser es sentido. Ser es lo que da sentido. También no solo es todo lo que es, sino en una dimensión más existencial, dentro de la filosofía de la existencia contemporánea, a partir de la fenomenología de Husserl. Ser es existencia, pero existente va a ser existente. ¿Cómo es? El Dasein de Heidegger, el existente humano concreto.
Entonces, nosotros debemos construir nuestra existencia y construimos nuestra existencia en la medida que pensamos. O sea que de alguna manera esto activamente quiere decir que construimos nuestro ser. Aquí siempre, ya los que habéis, ya me conocéis, aquí siempre me vienen los versos de Machado. Siempre. Además porque creo que es un ejemplo magnífico. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. El camino es el ser. Es lo que yo, pero no hay un camino trazado, sino en la medida del camino lo voy trazando. Y yo por ahí digo que si lo aplicamos a nuestra experiencia personal, existencial, como en la línea de lo que decía Vitalia, y si me preguntaran a mí, no es un mero recurso didáctico, si me preguntaran a mí, hicieron una entrevista, yo he llegado a una conclusión, que soy un buscador de sentido. Pero a mí eso me reconforta bastante, cuando me doy cuenta que realmente eso es fundamentalmente lo que uno es, un caminante, un buscador de sentido. Un sentido que a veces lo tenemos muy claro y otras veces se nos borra por completo. Ya veremos en Platón, es que estos tres temas que vienen los vamos a ir relacionando y de verdad yo creo que son no solo muy interesantes, sino muy útiles y muy no sé. Como somos hijos de Poros y Penía, ya veremos en el banquete, encontramos, pero lo que encontramos lo perdemos y tenemos que seguir buscando, menos mal, ¿no? Y en el fondo la resultante de nuestra vida es eso, que somos buscadores de sentido. Pero yo creo que si queremos vivir con sentido de verdad, hay gente que quiere vivir con sentido, no le basta con sobrevivir, aunque sea sobrevivir signifique tener posesiones, poder viajar, poder comer manjares y cosas por el estilo. No, hay gente que quiere realmente vivir con sentido, puesto que el interrogante fundamental está en la base, aquel que decía Kant, ¿qué es el hombre, no? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué me cabe esperar? Esas preguntas. Y vuelvo a repetir, estábamos aquí en este grupo dialogando y pensando conjuntamente porque nos interesa mucho. Pero no saber en el sentido, ¿quién soy yo? No. Ahondar en esa dimensión de sentido. En el grupo que tengo en América Latina, que aquí hay algún representante, Tamarines, por ejemplo, he colocado algunos textos para mañana que hablan sobre la muerte, ¿no? Del Fedón de Platón. Son magníficos. Por ahí dice el primer texto, porque les he dado la posibilidad de que se apunten, pues hago un trabajo un poco diferente, pero complementario. Alguien quiere comentar el texto, entonces uno de ellos me ha dicho, yo quiero el primero. Ser filósofo es aprender a morir, que me parece una maravilla. No tiene nada de fúnebre ni de tétrico. Vivir es aprender a morir. Y los que tenemos una edad otoñal, y que hemos visto cómo desaparece gente, o que sabemos que pues, adquiere mayor dimensión, es muy importante. Y sobre todo cuando Sócrates dice unas cosas a sus discípulos porque está reunido con ellos en el Fedón, está reunido porque ya va a ejecutarse la sentencia de muerte, que había sido sentenciado para que tuviera que beber el veneno, pero como las cosas, había una burocracia y una cuestión de que había que aprobar, es como cuando va la reforma laboral, va a las Cortes, luego vuelve, hay enmiendas, bueno, llevó tiempo. Entonces se podía reunir con los discípulos y le iba contando por qué que no se preocuparan. Bueno, ellos tienen otra visión de las cosas, pero también podemos ver luego cómo el cristianismo viene de ahí, porque él considera que el alma es inmortal. Sócrates. Bueno, ya lo veremos también, porque voy a aprovechar lógicamente unos materiales
con unos y con otros, y además como hay un diálogo interdisciplinar, o sea, con Estela también está en el seminario Estela de Paraguay. Y bueno, entonces, la pregunta fundamental es la pregunta por el sentido. Y yo he descubierto a esta altura de mi vida, y utilizo la primera persona, que soy básicamente un buscador de sentido. Y que además esa especie de existir con sentido, porque buscamos el sentido, con muchas equivocaciones, por supuesto, y con muchas marchas y contramarchas, pero nunca siendo autocomplaciente con mis propios defectos, es lo que me da sentido a mi vida. Independientemente de cualquier cosa. Incluso esta dimensión del sentido, la pregunta por el sentido, de lo que es casi interfilosofías y hasta intercreencias. Esto se puede aplicar para un creyente y para un no creyente, porque la base es esa, es la pregunta. ¿Y qué encontramos? Precisamente que somos buscadores de sentido. Cuando Jean-Paul Sartre decía que nacemos siendo una existencia vacía, y nuestra esencia, o sea, lo que somos, lo vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, y en el momento de nuestra muerte seremos todo aquello que no que estuvimos llamados a hacer, porque nadie nos llama, sino simplemente que pudimos hacer con nosotros mismos, con ese estar impulsado a construir una dimensión de sentido humana. Que ahí se cierra, ahí se baja la persiana. Lo que hemos hecho en ese momento es lo que somos. Nuevamente, recurro a ejemplos que ya los encontraréis por ahí, pero lo que pasa, para mí son emblemáticos, ¿no? Que me quiten lo bailado, tango, que me quiten, esto es la vida, ¿no? La hemos vivido. Confieso que he vivido, de Pablo Neruda, ¿no? Fundamentalmente eso. ¿Qué hemos resuelto? Bueno, hemos vivido este drama de la existencia, no tragedia, que drama. Los dramas, ya sabéis, la tragedia es terrible, no tiene solución, además no somos libres en la tragedia. Edipo mató a su padre, tuvo relaciones incestuosas con su madre, a pesar de que él no era consciente de ello, y además hizo todo lo contrario hizo todo lo posible para que eso no ocurriera, ¿no? En cambio, en el caso nuestro, es que si se me ha ido. Bueno, no sé, hago a veces digresiones demasiado. Bueno, pues este es uno de los aspectos interesante de Es lo mismo pensar y ser. En cualquier caso, vamos a continuar con este desarrollo en los autores posteriores, sin olvidar que es el tema transversal, la pregunta por el sentido, y que hay maneras de interrogarse mejor, que nos llevan, yo creo que nos conducen mejor en este camino de la búsqueda del sentido, ¿no? Y además, porque cada uno debe encontrar las respuestas. Esto es lo fundamental. La respuesta, bueno, nuevamente, como estamos en los griegos, Sócrates utilizaba el método aquel que se llamaba mayéutica, que era el oficio de la comadrona, de la partera, de la comadrona, de la matrona, que, o sea, no da a luz el niño, la comadrona, sino que ayuda a que la señora alumbre. Entonces, el maestro no da a luz a la verdad, sino que es simplemente alguien que ayuda a que el discípulo alumbre la verdad. Esto me parece una metáfora, no es un tópico, es una metáfora magnífica, cuando realmente tú no doctrinas, sino que interrogas, como hacía Sócrates con sus discípulos, y haces que el interlocutor, el discípulo, prefiero decir interlocutor, discípulo, alumno, como queráis, ¿no? Realmente vaya a descubriendo cuestiones. Y los diálogos de Platón, estuve precisamente a raíz de una cosa que voy a hacer mañana, me he leído estos días, releído el Fedón completo, y va preguntando, ¿no crees tú que si pasara? Eso es genial, ¿no? Los diálogos platónicos son, además se leen muy bien. Y precisamente ya que has mencionado las ediciones de los diálogos de Platón
de Editorial Gredos, las obras completas con introducción de Azcárate y todo esto es una joyita, está muy bien, muy, muy interesante. Siempre conviene leer las introducciones, de leer los diálogos. Bueno, yo me detendría un poco aquí, porque no se trata de ser exhaustivos, ¿no? Se trata de plantear cuestiones y ver lo que de ahí sale. Una duda porque se me fue la mente un poco a otros terrenos. Y entonces me pareció entender, cuando hablabas de la episteme, me pareció entenderte que decías que los pensamientos de cada uno de nosotros que no son la verdad y que la verdad está en la episteme, en la ciencia. ¿Dijiste algo así? No, sí, pero bueno, lo aclaro para que no te... Sí, no. Voy a ser muy sencillo. La ciencia solo le interesa un determinado tipo de enunciados. Un determinado tipo. Eso es nada más. Pero no... Entonces, para que algo sea una verdad científica, tiene unas características. No se hace ciencia de cosas particulares, individuales, no se hace ciencia, ¿no? Esto es lo que se quiere decir, lo que más o menos, pero ya vamos a hablar cuando hablemos esto es una cosa muy, la diferencia entre ciencia, entre episteme y doxa, entre ciencia y opinión, ¿no? Nada más. Pero los pensamientos individuales pues, son importantes, esto es lo que tú quieras, pero nadie va a hacer una ciencia de lo que piensa Teodoro o de lo que pienso yo, nada más que eso. Quiero decir que si nos salimos la ciencia no estamos hablando de matemáticas, ni de física, ni de nada de eso, ¿no? O sea, estoy hablando de la ciencia, no, la ciencia, estoy hablando, la ciencia actual son las ciencias, matemática, física, historia, psicología, la ciencia. El conocimiento científico, la episteme, que es lo que se funda en esta época, tiene unas características y entonces es muy importante saber qué es un conocimiento científico y qué no lo es. Sí, pero quiero decir que como yo ponme más alto. Lo conecto un poco con lo que se ha hablado a veces y que se habla que la verdad no existe, entonces yo dejaría aparte, digamos, esas verdades con minúscula o como quieras decir, de las cosas técnicas que más o menos están demostradas y tal, y luego el resto de otras cosas, los pensamientos sobre tal, ¿no? No, lo que pasa es que hay que hacer una distinción, que lo que les interesa aquí en esta época es establecer un conocimiento racional de la naturaleza, y eso es la ciencia. Eso es la ciencia, más allá de cualquier otro tipo de explicación fantástica o no. A la episteme en esta época le interesa poder explicar, conocer y explicar qué es la naturaleza. Y de ahí podrá seguir, digamos, hay una serie de disciplinas. Esto es lo único que quiero decir. Que quieren decir ellos, va. Pero es una cosa muy general por ahora. Ya la vamos a concretar. Si quieres la enfocas. Sí. También puedo enfocarla yo, ¿no? Tú mandaste, creo que hace 15 días, Bueno, el texto de bien. Heidegger, Sí. que es bastante oscuro de entender. Me leí el texto, me leí el poema de Parménides y creo que tienen una gran relación el texto de Heidegger con el poema de Parménides. Entonces, en el texto de Heidegger, en la primera frase dice: llegaremos a aquello que quiere decir pensar si nosotros, por nuestra parte, pensamos. Y el último párrafo dice: el hecho de que todavía no pensemos proviene más bien de que esto que está por pensar le da la espalda al hombre. Incluso más, que hace ya tiempo que le está dando la espalda. ¿Qué significa pensar? Yo creo que está muy relacionado con el poema de Parménides,
que para mí está lleno de metáforas y de símbolos. Las yeguas me arrastran, me han llevado tan lejos cuando mi ánimo podría desear, cuando en su conducción me llevaron al famoso camino de la diosa. O sea, te están llevando hacia la sabiduría, hacia el conocimiento, creo yo que está diciendo. Mientras unas doncellas mostraban el camino. Y más abajo acaba casi como conclusión que es lo mismo pensar y ser. Entonces, haciendo una comparación de los dos textos, el antiguo y el moderno, y esta ya es una conclusión que yo he sacado en horas libres, para mí el pensar es la capacidad que tienen todos los seres humanos de formar ideas que representen la realidad en la mente y así comprender el mundo. Así muy de andar por casa, vamos. No, es una dimensión importante. Y cada mente piensa en función de su ser. Es su propio ideal y también es su meta. Por eso, ahora que está tan adelantado el estudio del ADN, es nuestro ser, porque en el ADN parece ser que está todo. Claro, en tiempos de Parménides ni de Heidegger, ese conocimiento científico pues no lo había, claro. Entonces, para mí, es que la realidad es todo lo humano. Y no hay certezas, por eso hay que pensar, buscar un sentido y tiene que haberlo en cada ser humano, o sea, cada ser humano por sí mismo, aunque en mi opinión de forma escéptica, porque al final respuestas tampoco hay. Por eso creo que este tema es muy interesante, pero muy difícil. Y desde mi punto de vista el pensar es infinito y es la facultad más importante que tienen todos los seres vivos. Yo aquí no pongo personas porque tengo mis dudas si los perros y los caballos también piensan, pero no lo sé. Yo creo que no, yo creo que no, pero depende. Y aquí sí el pensar es infinito. Creo que no tiene, o no hay límites. Entonces, creo que ya cuando has pensado es cuando ya puedes empezar a razonar. Muy bien. Es lo que bueno, pues muy bien. Mari Carmen va haciendo su propio ensayo, va apuntando cosas. Bueno, a mí me gusta mucho esa manera de trabajar y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Mira, cuando tú dices de andar por casa, no, lo que pasa es que es una expresión tan emblemática, es lo mismo pensar y ser, como se lo puede abordar desde distintos puntos de vista, eso sin lugar a dudas. A ver, los animales no piensan, no es que esto vaya en detrimento de los animales, pero quiero responderlo para que también abonemos la idea de que lo que es pensar, por lo menos en este curso. Los animales no piensan por una razón sencilla, porque no tienen que tomar decisiones. Espera, el pensar nuestro, ese pensar que es interrogar, esa pregunta, es precisamente lo que va a regir, lo que va a alumbrar a nuestras propias decisiones. Los animales, digamos, sus conductas están muy regidas por su propia fórmula genética, por su propia condición animal, ¿no? Y además lo tienen muy arraigado porque, por ejemplo, las abejas no aprenden a hacer los panales, las abejas los hacen, nosotros seríamos incapaces de hacer un panal a no ser con una tecnología, ¿no? Entonces el animal, a veces se dice, la memoria de, un animal tiene una memoria increíble porque le va a la vida, tú tienes una mascota, la abandonas no sé dónde y va a volver, a no ser que le pase algo por el camino, porque eso tiene una memoria que no la tenemos nosotros, ¿no? Pero siempre ellos están regidos por el instinto, ¿no? Entonces, digamos, no son libres a la hora de tomar decisiones. Los animales no toman decisiones caprichosas.
y ni contradictorias. Nosotros sí, nosotros podemos tomar, por ejemplo, hay gente que fuma, yo he fumado. Bueno, hay algo más absurdo que haber fumado. Yo me acuerdo que yo me cuestionaba mucho cuando fumaba, decía, pero ¿cómo es posible que yo esté fumando? Metiéndome veneno, y además no me gustaba, para cómo no me gustaba, terrible, no me gustaba. No me gustaba el olor al tabaco, no me gustaba, sin embargo fumaba. Esto lo hacemos los seres humanos, no lo hacen los animales. Los animales no se equivocan, pueden tener algún error derivado de que pierdan alguna facultad y que no tengan los reflejos suficientes, ¿no? Pero por ese sentido no piensa. Lo que pasa es que los animales sí tienen inteligencia, tienen contenidos de conciencia, tienen sentimientos, tienen todo lo que tenemos los humanos, y esto ya no lo digo yo, es una ley de la evolución. Siempre lo que tiene una determinada especie, las anteriores, evolutivamente hablando, lo van a tener, vamos a encontrar vestigios. Entonces los animales tienen todo lo que tenemos nosotros. Ahora, otra cosa es que esa información, por ejemplo, no se aperciben, claro, no pueden reflexionar, no se aperciben, pero conocen, tienen memoria, tienen afecto, las mascotas y no mascotas, todo esto ha hablado de dos tipos de animales muy especiales, que son los perros, pero también los caballos, por ejemplo, los que nos gusta, y hemos creado en un mundo donde teníamos relación con caballos. A mí me regalaron uno cuando era niño, regalaron un caballo, no me regalaron una bicicleta. Unos tíos míos tenían unas casas en el campo y me dijeron, esto es para ti, ¿no? Me lo cuidaban y todo eso, y yo iba, lo montaba. Pero entonces, esta es un poco lo que quería aclarar. Ese pensar es un despensar que yo siempre digo que pensamos cuando no tenemos más remedio. Cuando no tenemos más remedio. Esto yo hablaba con unas amigas hace un momento ahí en un pequeño grupo, decía esto, y decía una cosa que no es presuntuosa, es que se trata siempre de llevar algo a casa, ¿no? De estas clases, pues si no tienen sentido, de estas, vamos a llamarle clases, no hay ningún problema, sesiones, o como quieras. Yo me llevo algo a casa, yo me llevo. Más, las cosas que yo digo, vaya que sí, y ahora más que nunca, mucho más que nunca, por esta época de mi vida, por todo esto. Entonces me llevo cosas a casa y me sirven. Hace poco me encontré con una profesora uruguaya, que yo no la conocía, un contacto, pero que estaba de paso en España. Yo creo que yo igual lo conté, y era una profesora de filosofía de Uruguay. Está ahora en Barcelona, está en un año sabático. Me dice, a mí la filosofía me ha salvado la vida en muchas ocasiones, ha sido fundamental. Y yo puedo decir que gracias a que yo empecé muy jovencito con la filosofía, para mí, si me pongo a pensar, no sé si hubiera podido, no lo hubiera conocido, no pasa nada, pero la filosofía ha sido fundamental, es un bien que tiene que estar, una de lo que a mí me mueve en esta actividad, que este bien hay que difundirlo, hay que compartirlo. No importa, no se trata de estudiar la carrera de filosofía, no se trata de entender todo, pero se trata de ir tratando de hilar más fino, porque nos viene muy bien, y sobre todo los temas de, qué sé yo, la enfermedad, el dolor, la felicidad, qué sé yo, los hijos, todas estas cuestiones se afrontan muy bien. Yo creo que la filosofía es fundamental. El ser humano de todas maneras hay un tema que alguna vez hemos tratado, un tema delicado, que es el tema de la muerte, pero debemos tener un termostato especial, porque si uno se las cuenta y dice, a ver, ¿cuánto me queda a mí? En comparación a lo que he vivido, y sin embargo no nos horrorizamos, no estamos desesperados. Para nada. Mi madre cuando tenía 90 años hacía proyectos. El ser humano es una cosa muy, muy especial en ese sentido, pero también te ayuda el cómo has vivido, digamos, los errores que hemos cometido los reconocemos, pero sobre todo que hemos intentado. O sea, hemos sido buscadores y lo hemos intentado, ¿no? Si existiera Dios,
Yo no he dicho que no exista. Si existiera Dios, premiaría precisamente a esta gente, ¿no? A la gente que se lo ha tomado en serio y no se ha detenido, no ha sido timorato, no ha sido, no se ha bloqueado, ¿no? Ha ido adelante. ¿Buscando qué cosa? Buscando el ser humano que somos nosotros mismos y el ser humano que son los demás. Esto es pensar. Descubrir por fin que verdaderamente y a fondo la importancia, ¿no? del ser humano, del hombre. Digo, ser humano de manera, también es una de las cosas que se puede decir de una manera inclusiva, ¿no? El ser humano se puede decir perfectamente, ¿no? Entonces esto es el pensar, ¿no? Es un pensar que nos constituye, además. Nos constituye. Y por otra parte, si fuéramos a otras cuestiones, vamos a ir a todas estas, vamos a estar bastante en el pensamiento griego. Precisamente el conocer es también instaurar significados y sentidos, por eso lo mismo pensar y ser. Como no existe una verdad establecida, la verdad la construimos nosotros y además la construimos solidariamente, intersubjetivamente. Esas son nuestras verdades. ¿Cómo se han consensuado las verdades? A ver, los que estamos aquí, todos estoy seguro que tenemos como fundamento de nuestra ética, lo habíamos pensado o no, pero los que están aquí sí que lo habéis pensado, los derechos humanos. No podemos soportar que se conculquen los derechos humanos. Pues eso es una verdad, que no es que esté instaurada, la hemos ido descubriendo. Porque nosotros no siempre ha existido esto. Antes nos lo comíamos los semejantes, ¿no? Entre otras cosas, los explotábamos, los esclavizábamos y seguimos haciéndolo si nos dejan, ¿eh? Bueno, ¿quién más quiere intervenir, por favor? Yo era un simple apunte. La ciencia para mí... La ciencia para mí es la búsqueda de nuestro entorno, de saber qué es la naturaleza. Entonces es la gran buscadora. En la técnica no. La técnica simplemente construye. Por supuesto es difícil construir. O sea, no desprecio la técnica en absoluto. Pero la ciencia para mí es la gran buscadora. Buscadora de la verdad. Por un método que es el método científico, que tiene sus normas para poder ser creído por la comunidad científica. Entonces, no es que la ciencia sea para mí el Dios supremo, ni mucho menos, pero es una forma de búsqueda. Y eso no hay que dejarlo, no hay que obviarlo. Luego otra cosa es qué se hace con la verdad científica, que eso ya es manipulable como todas las verdades. En matemáticas hay una frase que te dice: la estadística no miente, pero te pueden mentir con la estadística. Pues con la ciencia exactamente lo mismo. Eso es mi opinión. No sé. La ciencia es la gran buscadora. Y otra cosa, pues si sabemos algo de nosotros mismos, de nuestra forma de estar constituidos, de cómo está constituida la Tierra y el cosmos, es gracias a ella. Gracias. Gracias a la ciencia. Claro. Nada más. Muy bien, tienes toda la razón del mundo. Ahí va una persona que tienes toda la razón del mundo. Yo estoy de acuerdo. Es más, y también hago la distinción entre lo que sería ciencia teórica, que es lo que nace aquí, de la ciencia aplicada, que es anterior y posterior. Pero la ciencia es descubridora y es instauradora. Precisamente aquí se cumple también muy bien esto de es lo mismo pensar y ser. Porque si pensar es la actividad científica, del pensamiento científico, y la ciencia es su resultado, es el ser. De paso, no es casual que hoy en día todos los sectores conspiranoicos de la sociedad vayan contra la ciencia. Se ha visto clarísimamente en esta situación de pandemia. Hay que destruir la ciencia, hay que destruir los estados, las democracias imperfectas, hay que destruirlas, ¿no? Y hay que destruir la convivencia para que puedan florecer
sistemas dictatoriales. Pero una fundamental es la ciencia, atacar a la ciencia. Yo he tenido algunas discusiones porque en el fondo lo que se estaban poniendo en tela de juicio era la ciencia como tal. E incluso esa ciencia que muchas veces no sabe lo que está pasando, es cuando nos asalta la pandemia no sabíamos. Y se duda y se mete y se equivoca, que si la mascarilla, que si no la mascarilla. Pero la ciencia es fundamental. Pero se la ha intentado atacar. Se la ha intentado atacar. La ciencia y la democracia, la imperfecta, pero que es mejor esta que la que no hay. Es como decir, mira, yo confío en mi ministerio, lo que dicen un ministerio de sanidad. Yo confío, porque ahí se supone, yo confío en eso. Bueno, yo personalmente, como Doro Agüero, yo digo, menos mal que esta situación nos ha pillado por este gobierno. Y eso no quiere decir que no haya miles de fallos. Menos mal. Imaginemos lo que hubiera pasado con otros gobiernos de adelgazamiento de la sanidad pública. Bueno, no quiero ni entrar. Digo que no voy a entrar pero esto es fundamental. Y con estos científicos. Y con los científicos universales. Con los científicos universales. Claro. Porque realmente la vacuna la han hecho en 2 años o en año y pico. Sí. O sea, que realmente sí se debe mucho a la vacuna. Sí. Y más cosas. Vamos a hablar de estas cosas también, ¿no? Porque es muy importante saber lo que uno tiene, ¿eh? Menos mal. España es uno de los países del mundo que mejor ha manejado esto. De hecho, ha sido felicitado por la Organización Mundial de la Salud y demás. Pero bueno, como todo vale para derrocar gobiernos, para que se produzca el caos y asciendan los autoritarios y los fascistoides, pues bueno. Sí, vamos a ver. Mi reflexión va acerca del sentido, ¿vale? Que tú has mencionado, que creo que además aparece en uno de tus libros que tengo, sí. Y es acerca de la pregunta por el sentido. En uno de ellos haces un comentario como que el sentido puede ser la propia búsqueda del sentido, ¿vale? Yo entiendo que cuando hablas de el sentido, o cuando has mencionado aquí el sentido, estás hablando, no sé si del sentido de la existencia, el sentido de la vida. Parece algo difícil de captar cuando tienes que dedicar tu vida a la búsqueda del sentido. Parece que es algo difícil de aprender, o sea, de captar, difícil de buscar, ¿vale? Entonces, en ese contexto, luego has mencionado otra cosa que me ha desconcertado un poco, porque has dicho, la búsqueda del sentido tiene tanto sentido para las personas creyentes como para las no creyentes. Y realmente yo entiendo que las personas creyentes no necesitan buscar el sentido porque ya lo tienen prefijado. Quiero decir, el sentido de la vida para un creyente pues, es ir al cielo, es ser una buena persona. Entonces, no sé si es correcto lo que estoy diciendo o te he interpretado mal. Simplemente es eso, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, una de las dimensiones de la búsqueda del sentido es descubrirse como buscador de sentido. O sea, porque como tenemos que construir nuestra vida, pues vivirla y vivirla a fondo es una manera. La otra digresión la hago porque esto tiene una historia, sobre todo en este grupo. Tiene una historia y en este grupo, más o menos ha habido históricamente, no me he dedicado a averiguar qué cree cada uno, que hay creyentes, ¿no? Mira, el creyente auténtico tiene que buscar el sentido exactamente igual, porque en el fondo lo que el creyente, si no quiere ser un adoctrinado, de casi a convertir su creencia o su religión en una secta, lo que hace el creyente, hay unos textos que han sido interpretados y que no es tan fácil. ¿Qué significa amaos los unos a los otros como yo os he amado? ¿Qué significa? Pues esto es como hablar de las metáforas que pone Platón o que pone Parménides, ¿no?
No, el creyente no lo tiene nada fácil y además basta que uno lea autores o novelistas que han sido, que plantean el tema religioso de fondo, cuando ellos dicen, bueno, yo perdí la fe, ¿no? Bueno, el creyente está entre fe y no fe, yo supongo, y el creyente también pasa momentos de desolación y de vacío como cualquier otro, ¿no? No, curiosamente sería de gente muy dócil y muy poco desarrollada el que tú te cuentan una historia y que tú tienes el sentido dado. Yo creo que, por ejemplo, alguna vez cuando he hablado con gente, el tema religioso es un tema muy importante y muy filosófico, muy filosófico. Es un tema que hay que, porque hay mucha gente que cree, entonces pues no lo podemos negar, ¿no? No se puede negar. Pero realmente lo primero que hay que saber es qué creen los que creen, ¿no? Hay un libro de Hans Kuhn que se llama Existe Dios, yo recomiendo, y dice en un determinado momento, mirad, en lo que vosotros no creéis, yo tampoco. Es interesante eso. No creáis que yo soy aquí un adoctrinado. Y luego yo no me enteré en qué creía él, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué? Porque aquello en lo que hay que pensar se nos sustrae, ¿verdad? Nos da las espaldas, como decía el texto de Heidegger, que había aludido Mari Carmen. Entonces, es como cuando decía en Petit Comité que yo no sé, el Papa realmente que yo lo conocí en persona, a Bergoglio, pues en qué cree, ¿no? Pero no es un farsante. No es un farsante. Entonces, ahí está. No, es complicado lo de la creencia. Y lo de la fe, porque bueno, eso es otro tema, eso lo veremos en el medioevo. Una cosa es la creencia y otra cosa es la fe. Claro, porque la fe es otra cosa, ¿eh? Pero bueno, ya no es lo mismo. No sé si te satisfago un poco la respuesta. Digamos que el creyente normal, nuestros creyentes que todavía han mantenido con una moral enorme el seguir siendo creyentes. Yo creo que hay... ¿Me oyes? No, micrófono. Coge el micrófono. Te decía que has dicho que no sé si que piensas que la mayoría de los creyentes tienen como dudas ocasionales y yo creo que lo sabrá, pero yo creo que la mayoría de los creyentes tienen claro, o sea, quiero decir, las personas cristianas, la inmensa mayoría creen en el cielo y creen en el sentido de su vida. Y tú me ha parecido que entreveías como que la mayoría, o no sé si es que te gustaría o que fuese así, o como que se plantean todo eso todos los días, o si no todos los días, con cierta frecuencia, ¿vale? Y yo no creo que eso sea así. Es verdad que hay gente, todos sabemos sacerdotes que han dejado de ser sacerdotes, hay gente que tiene dudas en su fe, pero no creo que eso sea mayoritario. Esa es mi opinión. Perdona, ¿te llamas? Rafa. Rafa. A ver, Rafa, yo no te voy a hacer una pregunta directa. Eso, ¿cómo lo sabes? O sea, ¿cómo sabes tú? Es una sensación. Ah, la sensación. Y, sí. No me lo digas, por favor, no me lo digas. Pero, a ver, a veces hablamos, alguna persona no creyente habla de los creyentes, no sabe de qué está hablando, y viceversa. Pues es mi caso. Claro, exacto, te iba a preguntar. No te creas que los creyentes... No te creas, no. No, de verdad. Eso es una simplificación, a veces casi de no creyente, muy radical, ¿no? Vale, pues puede ser. Es muy radical. No. Tenemos mira, en Occidente tenemos un lío con todo esto. Tenemos un lío, ¿no? Porque tú, a veces el no creyente le demanda al creyente cosas que... Pero bueno, ¿de dónde has sacado tú que el creyente tiene que hacer esto? ¿De dónde has sacado tú? Sí, si el creyente... Puede que sea un prejuicio, ¿eh? Exactamente, con toda sinceridad. Y luego hay creyentes y creyentes. No es lo mismo ser cristiano o dentro del cristianismo de ciertas, digamos, hay ciertas orientaciones muy serias y hay otras que son auténticas sectas y barbaridades, como esta invasión de evangélicos que está ocurriendo en América Latina, fundamentalistas, fascistas, golpistas. La alianza con el poder de la Iglesia Católica ha sido
tremenda, ¿no? No solo en la época de Franco, sino en la época de dictaduras de América Latina, todo esto. Pero aquí hay una cosa que cuando... Pero luego tenemos gente como Hans Kühn, por ejemplo, o como Gustavo Gutiérrez, el teólogo de la liberación, o como Leonardo Boff. Hay cosas que son... Es una propuesta interesante, pero lo que ocurre es que, bueno, algunos dicen, bueno, entonces eso que tú dices no es el cristianismo, es una especie de ética, bueno, es un temazo, pero no. Además los creyentes, por otra parte... Te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, yo tiendo a pensar, y puede que sea otro prejuicio, como tú me decías, que los musulmanes, por ejemplo, o los hinduistas, o incluso los budistas, seguramente será un prejuicio, como tú bien dices, pero que no creo que se plantean, mucha gente que no se plantean, creen eso y creen en eso, y no tienen planteamientos de otro tipo. Y yo creo que es una mayoría. Igual es algo que tengo prefijado y que no tiene ningún fundamento, ¿vale? Pero yo tengo esa sensación. Bueno. Que la gente, una vez que adopta una religión, la cree, y habrá gente, evidentemente, que por un momento determinado, pues por cosas que le pasen en la vida, por circunstancias, o porque conozca a otra persona y que le influencie de una determinada manera, abandone esa religión y empiecen a plantearle dudas. Ya. Pero bajo mi prejuicio, bajo mi posible prejuicio, yo lo pienso así realmente. Bueno, Rafa, mira. Eso no sucede solamente en lo religioso. Ah, mira, a ver, Cristina. A ver, yo lo que pienso, lo que se está diciendo en este momento, es que no sucede solamente en lo religioso. Ajá. A ver, cuando yo veo colegas, cuando veo pares, cuando veo amigos, que uno les intenta plantear la posibilidad de que las cosas pueden ser de otra manera en lo político, en lo económico, en lo social, no lo aceptan, no lo analizan, ni siquiera están dispuestos a escuchar otra versión de la cosa. A mí me interesa esto de este seminario por la relación que yo hago con el sentido que le doy a la educación. Y en esto yo hoy acabo de descubrir a un Parménides que le da pie a la teoría a la pedagogía de la liberación de nuestro Paulo Freire, por ejemplo, en donde el sentido de la educación es permitir precisamente que el sujeto decida sobre su vida, a partir de esta posibilidad de interrogarse como ser indeterminado. Entonces, no creo que sea un problema religioso exclusivamente. Yo escucho con ciudadanos míos en donde es imposible hacerles notar que hay diferencias y que hay posibilidades en otro campo, en otro sistema económico, y no lo escuchan, no, es como que están adoctrinados, como que son fundamentalistas. Sí. Y Eduardo los habrá escuchado reiteradamente. Vaya, merecería, yo como estoy extrañado, estoy fuera, veo las cosas quizás con una cierta objetividad, no estoy inmerso. Y es terrible, es para ser auténticamente, es que además se podría hacer, es de manual, cómo funciona en nuestro país, es de manual esto, sí, esos son los fundamentalistas. Y además, Freud decía en el Maestría de la Cultura que con esta gente no se puede ni discutir, pero sí, tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo, y esa analogía que has hecho, Parménides y Paulo Freire, me parece muy interesante, ¿no? Claro, no olvidemos que en Grecia, y siempre la filosofía es pedagogía. Yo tengo una cosa escrita por ahí, un artículo que dice la pedagogía es la auténtica filosofía. Claro, porque es la formación
¿no? De los jóvenes, Paidós, pero que esa es la auténtica, ¿no? Estás muy enfocada. No en vano, pues bueno, pues has mostrado tu interés de participar en esto, yo encantado, porque de alguna manera pues también tenemos mucho en común. Así que bueno, habrá mucha oportunidad. Me gusta mucho que intervengáis, ¿eh? No os dejéis avasallar porque estéis lejos, es decir, sin darnos cuenta, pero esto se puede porque todos lo han oído, porque hemos puesto ahí el micro al lado de la salida. Con Rafa diciendo simplemente, bueno, mira, es un tema largo, pero lo vamos a ver, en algún momento lo vamos a ver, el tema de la razón y la fe. Curiosamente, los musulmanes españoles de la Edad Media analizan esto a fondo, las relaciones entre razón y fe. De hecho, ejercen influencia sobre Santo Tomás de Aquino. Por supuesto, eran más abiertos que los fundamentalismos actuales, pero hay como una preponderancia del fundamentalismo que tiene que ver con la cuestión política. La manera de entender la religión de las religiones, digamos, mediterráneas, las herederas de Abraham, es muy diferente de las orientales. Y ahí sí que no se puede hablar de fundamentalismo budista o fundamentalismo, porque entonces deja de ser, ¿no? Ello incluso no se habla de fe. Por otra parte, Dios no está personalizado. Hay una tendencia de tipo, más bien de tipo panteísta, muy interesante. Las nuestras son las tres grandes religiones, judaísmo, cristianismo e islam, son lo mismo en el fondo, son versiones de lo mismo. Entonces podemos hablar de esto. Actualmente está muy visible el fundamentalismo islámico, pero hay un fundamentalismo católico, un fundamentalismo evangelista, que serían los antiguos protestantes, brutal. Un fundamentalismo judío. Si alguien está en Jerusalén, amigo, hay barrios como, bueno, hay lugares que si tú haces ciertas cosas o vas en bicicleta o vas a un cajero automático, te tiran piedras, porque es un día de no sábado, no puedes ni usar el ascensor. Bueno. Micrófono. Me gustaría preguntarte, ¿no crees que esas personas que creen, les es más fácil aceptar esas creencias que hacerse preguntas? Esa es la pregunta. Para Rafa. Más cómodo. No, ¿a quién le preguntan? A él, a Rafa, vale. Esas personas de las que él habla, que creen o no creen, no dejan de creer, mi pregunta es, quizás para esas personas sea más fácil aceptar esas creencias que hacerse preguntas a sí mismo para responderse o para buscar el ser o no ser o para buscar la razón. No creo que siempre sea el caso, digamos, por pereza o por desidia. Hay gente que cree no solamente por nuestra clase, buscar el sentido. No, le decía a la compañera que yo creo que no todo el mundo religioso que cree en algo, o sea, toda la gente que es religiosa, lo hace por no preguntarse cosas, con la intención clara de no preguntarse cosas. Ha llegado a esa situación por lo que sea, por su entorno, por la formación que le han dado en la escuela, pero no exclusivamente, aunque es verdad, estoy de acuerdo contigo en que es más cómodo tener el horizonte claro y no preguntarte historias, pero no creo que hayan llegado todos a eso por ello. No sé si me explico lo que quiero decir. Y por otro lado, supongo que también existirá el radicalismo y el absolutismo en esas personas. Quizás sean absolutistas y sean radicales y no querer interpretar que hay otra serie de cosas. Se encierran en sí mismos. No, no creo que toda la gente religiosa sea así. Y yo no lo soy. Tengo que hacer algo. Bueno, a ver. Por aquí hay una pregunta. Es simplemente decir que he visto a cristianos morir con un miedo acerbo a la muerte y he visto no cristianos morir con una serenidad tremenda. Con lo cual
pues es que pone en duda su auténtica fe y la seguridad que tienen en sus creencias, simplemente. Sí, yo creo que fíjate que en el fondo la fe ni quita ni pone en cuanto al drama de la existencia. Y por otra parte, yo tengo mucha suerte. Yo con estos fundamentalistas no he entrado en relación nunca. Yo la gente creyente que conozco son gente, vamos, no voy a decir estupenda, es decir, gente muy en la misma línea, ¿no? Muy en la misma línea. Y entonces yo a los otros directamente ni los conozco, probablemente porque no me hubiera interesado para nada y no frecuento los mismos sitios. Y además nunca se me ocurriría discutir ni hablar con un fundamentalista de ninguna cosa, ni religioso ni político. Por lo menos dialogar pensando que voy a llegar a algo. Para nada, para nada. Tiene razón Cristina, que dice además, nuestros fundamentalistas religiosos en países de América como Latina, como Argentina, son fundamentalistas políticos, además son todos pretenden regímenes autoritarios y son liberticidas, todos ellos, desde todo punto de vista, el social, el económico, el moral, el religioso. Yo ahí no, por suerte no tengo ese tipo de gente. Sin embargo, no quita ni pone nada, este es el tema. Porque hay una base, hablaba de ADN, ¿no? Mari Carmen, hay una base del ser humano que independientemente de lo que crea, los seres humanos somos así, tenemos que construir nuestra existencia. Podemos tener más o menos recursos, pero no tenemos nada hecho. Nada hecho. Si nosotros aparte, Rafa, en vez de hablar del cristianismo, habláramos de que asumimos, por ejemplo, ciertas cuestiones muy importantes que vamos a ver de Platón y de Aristóteles, eso que tengamos claro qué tipo de sociedad queremos no nos tranquiliza para nada. Sabemos que tenemos que construirla. Yo creo en una sociedad justa, solidaria, en una sociedad que nadie puede explotar a nadie. Pero eso a mí, esa creencia, esa convicción, más que esa creencia, no me hace nada fácil. Me hace, en todo caso, me compromete a luchar y a bregar para conseguir de alguna manera que esta sociedad sea mejor, donde cada uno tenga realmente todas las oportunidades y no se conculquen sus derechos y todo eso. Y eso no es. Gabriel. Sí. Hay una frase o una expresión de Unamuno, él habla de la pereza mental. ¿De la? Pereza mental. Sí. Bueno, en este intercambio de opiniones tan valiosa, nos hemos centrado prácticamente en lo trascendente, la religión, las religiones. Pero la historia del desarrollo de las ideas, en concreto las ideas científicas, también se da el fenómeno de la pereza mental. Y es sorprendente la fuerza que tiene la pereza mental. Es decir, posturas totalmente irracionales, después de cientos de años de experiencias, pues, digamos, no pasan en la barrera, digamos, del prejuicio, la barrera, digamos, del prejuicio autoinfligido. Así que hay que contar con eso. En todos los órdenes de la vida, la industria, la investigación científica, el comercio, etcétera, etcétera. Es una constante humana porque es muy fácil, hay que entenderlo. Pensar, interrogarse, supone un trabajo arduo de preparación, pero preparación previa a lo largo de toda la vida. Y posteriormente también, a lo largo de toda la vida hay que estar preparándose. Y es muy fácil caer por pereza, ¿verdad? Pues caer, digamos, en último término son prejuicios, son los dogmas, el pensamiento dogmático. Es tan peligroso porque es peligroso porque es como una droga. Te invita a no pensar, te invita a no interrogarte. Y además tiene una faceta, que es la faceta política, que las personas dogmáticas son muy fácilmente manipulables, porque basta con que consigas la primera adhesión para que ya la tengas en tus manos para siempre. Porque ordenar la vida de cada uno de nosotros a base de dogmas
nos hace muy vulnerables. Estoy de acuerdo contigo, Gabriel, estoy de acuerdo contigo. Y además, digamos que han salido dos temas aquí, porque hablando del sentido, bueno, por un lado, ¿tu nombre es? Sagrario. Sagrario. Sagrario habla de la ciencia como un elemento que desde luego es construcción de sentido y construcción de la realidad para nosotros desde el punto de vista fenomenológico, y salió como algo, un comentario al margen que yo hice, lo de la religión, pero sin embargo se le ha dado una importancia, ¿no? No pensé que iba a aparecer hoy, pero en su momento, porque es otra de las, porque la religión tiene que ver con la búsqueda del sentido, tiene que ver, ¿no? Por un lado estaría la ciencia, la episteme, por otro lado está la religión que tiene que ver con el mito, en el fondo, de alguna manera, ¿no? Por lo menos con un tipo de expresión simbólica y metafórica, porque incluso cuando yo he dicho amaos los unos a los otros, que dice Jesús, es una metáfora en el fondo, ¿no? Pero sí, efectivamente, y la política es otro de lo que se ha insinuado, ha hablado un poco Gabriel del dogma y ha hablado Cristina, que está en una situación, en un país que se vive una situación muy problemática, porque es un reflejo, como otros países, de una situación problemática que se está viviendo en el mundo, verdaderamente. Y bueno, y estas son dimensiones del sentido, porque el sentido tiene mucho que ver luego con la ética. Vamos, no es que fundamentalmente nos compromete, pero es que la ética es la política. Nuestra participación en la polis, en la sociedad, en la comunidad política es fundamental. Y entonces ese sentido no es algo que yo lo aplique a mi vida. Yo estoy ejerciendo ese sentido que descubro con los demás, en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Yo creo que los creyentes, unos tienen sentido de la vida y otros no. Yo pondría, por ejemplo, al Padre Ángel, porque el Padre Ángel es creyente, pero el sentido que él le da a su vida, él no lo hace por ganarse el cielo, lo hace por los de la tierra, eso está claro. Entonces creo que en los creyentes hay quien tiene un sentido y quien no tiene nada. Claro. Me parece a mí. A ver, los católicos y cristianos que yo conozco, que la mayoría tienen que ver con opciones del tipo teología de la liberación, Dios les trae al pairo. O sea, no es eso lo que hay que ocuparse. Hay que ocuparse entonces somos compañeros en la construcción de la sociedad justa e igualitaria que queremos. Ya está. Lo otro es secundario. El infierno está aquí. No puede estar aquí, vamos. Entonces creo que una cosa no lleva a la otra, sino o le das sentido a tu vida o simplemente navegas. Ya. Bueno, pues como veis, continuaremos, porque nunca cerramos, nunca cerramos. Veré qué propongo para la semana que viene, si cerramos este tema. En cualquier momento vamos a empezar con Platón, y bueno. Y muchas gracias por esta reflexión. Está hoy fenomenal, Está muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Es la gente, es todo. Es que aquí tenemos un... Bueno,